Sayhuite. Un centro arqueológico conocido por su notable blog lítico, cubiertos de figuras talladas, denominado monolito de Sayhuite. Cerca de Curahuasi, sobre una plataforma con visión privilegiada sobre un valle irrigado, se encuentra la piedra de Sayhuite, roca volcánica tallada de 2,50 metros de altura por 4 metros de diámetro y 11 metros de circunferencia, considerada obra de los incas, cuyas figuras en miniatura entre trazos que asemejan canales agrícolas y lagunas son un persistente misterio. Se halla ubicado en la comunidad de Sayhuite, en el distrito de Curahuasi, a la altura del kilómetro 45 de la carretera que conduce de Abancay a Cusco y a 3.500 metros sobre el nivel del mar y su temperatura bordea los 15 grados centígrados, cuenta con un área intangible de 18,4 hectáreas de perímetro. El monolito contiene más de 200 figuras fitomorfas, zoomorfas, de accidentes geográficos y construcciones humanas talladas en un aparente desorden y aprovechando los relieves y depresiones naturales de la piedra. Se desconoce qué uso se le daba, pero estando en un centro ceremonial lo probable es que tuviera una significación religiosa, quizás una representación simbólica del universo o, como sostiene Federico Kaufmann Doig, estuviese relacionado con el culto del agua, una especie de gigantesca parcha, habida cuenta de los receptáculos en los que podría emposarse la lluvia. Los felinos esculpidos arriba serían, para este destacado estudioso, representaciones naturales de Koa en actitud fertilizadora. Otros, considerando que muchas figuras representan construcciones humanas, canales, escalinatas, estanques, proponen que la piedra de Sayhuite fue una especie de plano o croquis pétreo hecho por arquitectos incas para llevar el control de las obras hidráulicas que realizaban. Para muchos estudiosos y científicos representa la maqueta de Tahuantinsuyo, el oráculo o la piedra ceremonial de las tres regiones del Perú: sierra, costa y selva, por los animales encontrados en la maqueta. Sierra. Está representada por la llama, el cóndor, los pumas, sapos, la serpiente, la langosta, la araña, la lagartija, y sus restos arqueológicos como Machu Picchu, Pisac, Ollantaytambo, Sacsayhuaman, Tipón, Tiquillacta. Selva. Está representada por el mono, la iguana, el jaguar, los tigrillos y las aves de la región y restos arqueológicos de Vilcabamba, Espíritu Pampa, Choquequirao y la ciudad perdida. Costa. Está representada por el mar y por animales como el pelícano, el cangrejo, camarón, pulpo y otros que fueron mutilados. En la parte más alta se identifica 5 cochas o lagunas, dentro de ella echaban agua, chicha o sangre, para hacer sus rituales a la tierra, al agua, y al sol, a la luna y a los apus. Donde iba mayor cantidad de sangre, agua o chicha se pronosticaba mejor la buena cosecha. Esta obra ha concitado justamente la atención de americanistas y viajeros desde años atrás, pudiendo citarse a Esquier, Doering y Tello. Este último en su expedición arqueológica al Urubamba de 1942, hizo un estudio detallado del monumento y levantó un plano preliminar de las figuras contenidas en él, investigación que se halla inédita dentro del archivo científico del sabio peruano que conserva la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por cuya razón no ha sido posible autorizar esta fuente y dar a conocer las conclusiones a que arribó. Igualmente Luis Apardo, director del Museo Arqueológico del Cusco, tiene una interesante monografía sobre el particular. Dada la importancia que para el tema tenía este monumento, el Museo Nacional de Antropología y Arqueología equipó una expedición de reconocimiento al área de Sayhuite. A través de estos materiales reunidos recientemente se llega a las siguientes divisiones. La división del complejo en 5 sectores. Sector primero. Monolitos y recintos. El área principal está en el nivel alto, donde se observa toda la zona arqueológica. Aquí se encuentra el monolito en el que presenta una iconografía variada por la profusión de elementos esculpidos en él, donde se pueden apreciar especies de fauna que no son de la zona. Esta representación es de forma ovoide cuya altura es de 2,5 metros, el material lítico es de roca sedimentaria bastante dura. Hacia el sector oeste de este monolito se da la existencia de varios recintos de dimensiones variadas, el más grande es de 0,50 metros por 0,70 metros. Es una tipología tronco piramidal por la ubicación, fue vivienda de los sacerdotes que servía como un tambo para guardar sus servicios rituales. Haciendo excavaciones e investigaciones se encontró como cerámicas, mantos, tupos y aretes de ritual y adoración. Sector segundo. Área de las escalinatas y fuentes.
Comprende un área de construcción caracterizada por la sucesión de fuentes, que son 9 en una orientación de este a oeste, con una escalinata en un número de 68 peldaños, presenta una fina mampostería delimitada por dos muros hecho a base de tejas de 0,60 metros por 0,40 metros, que servía para celebrar el culto del agua. Sector tercero. Área de Rumiwasi. Ubicado al este del conjunto, comprende un área de 1200 metros. A este lugar también se le conoce como Rumiwasi y aquí se encuentra el monolito segundo de estructura ciclópea de forma rectangular, las tallas son de trazo geométrico, plataforma, escalinatas, círculos, etc. Sector cuarto. Área de definiciones troncopiramidales. Ubicado en el sector sureste, estructura maciza denominado como Usnu Pampa, de 18 metros por 34 metros. En esta edificación se realizaban ceremonias religiosas de culto al sol y el agua, constituyendo un lugar de concentración masiva y culto al dios sol y la luna. Sector quinto. Área de monolitos denominado Intihuatana. Caracterizada por la presencia del monolito Intihuatana, siendo un elemento de observatorio inca de forma rectangular, su dimensión es de 3,40 metros de ancho y altura de 0,94 metros, se aprecia un complejo de fuentes de plataforma asociadas a recintos donde controlaban la hora. Se trata de una original creación de la mente indígena, que ha dejado esculpida y perenizada en la piedra algunas de sus más notables concepciones religiosas acerca de los problemas del agua y fertilización de las tierras, y de los seres auspiciadores de tales fuerzas productoras. Se trata de un registro gráfico de tales pensamientos, de una materialización de ciertos fenómenos de orden físico que directamente le interesaba. En las sinuosidades del bloque está representado el medio geográfico: montañas, depresiones, quebradas, flancos verticales, lagunas en las partes encumbradas, ríos y cursos de agua que corren hacia las partes bajas, canales y acequias distribuidas en diversas direcciones, reservorios, estanques, cascadas, y otros elementos de esta índole. Como custodios de estos lugares sagrados se ven felinos, pumas y monos descender violentamente apoyándose en las patas delanteras. Pero lo más importante de este conjunto lo constituyen los dioses antropomorfos, generalmente dispuestos en parejas de hombre y mujer, ella con un cantarito de agua en la mano, y colocados en los nacimientos de los arroyos o ríos, o en sitios vecinos a los reservorios. Además se ven grupos más amplios en pequeñas plataformas o terrazas en las que figuran parejas de simios, felinos y lagartos en actitudes eróticas, como simbolizando la fusión de las fuerzas masculino y femenino para el mayor rendimiento de la producción agrícola. Asimismo se han representado junto a los dioses antropomorfos plantas vigorosas de maíz, indicando el significado inmediato de la composición, así como llamas o auquénidos no bien determinados en los altares de sacrificio. Particularmente interesantes son las pequeñas fuentes manantiales con la simbólica rana en su interior, a semejanza de las cisternas de la fuente de lavapatas de San Agustín, en las que es un batración mítico de larga cauda dividida en dos, el dueño de ellas. Las parchas, o canales en zigzag que vacían sus aguas en otros colectores más amplios. Los edificios o templos alrededor de los cuales se hallan todos estos seres. En fin, hay otras diversas figuras, símbolos de otras tantas ideas, como camarones cruzando los ríos, cangrejos, etc., que pueden indicar que se ha hecho una minúscula reproducción de ciertos aspectos de la costa. Es interesante observar que algunos de los felinos están situados simétricamente, como apuntando los 4 puntos cardinales, y estos son de mayor tamaño que los restantes, y que ellos se hallan casi al borde de la fuente monumental, contiguos a grandes aberturas de salida de las aguas. Puede afirmarse que se trata en conjunto de una gigantesca fuente o parcha, con complejas composiciones en su morfología, en la que el agua de las lluvias emposada eventualmente en las fuentecillas, cisternas y pocitos, salía al exterior a través de varias decenas de perforaciones, de diferentes tamaños que existen en el borde o circunferencia del bloque. Era la piedra sagrada del templo de Sayhuite en la que el cielo derramaba sus aguas, que eran recogidas por este colector mágico terrestre. Este símbolo de las lluvias, del agua que había de irrigar y fertilizar las tierras, se hallaba sobre el propio templo, posiblemente a los altares de sacrificio. En ellas se hacía el derramamiento divino del agua, así como en los ídolos o altares se repetía este mismo fenómeno con la chicha sagrada. Esta fuente externamente afecta la figura de un gigantesco sapo o rana cuya cabeza escultórica y maciza se halla a un lado. Otra fuente ecológica semejante a la de Sayhuite es la de Rumiwasi, que afecta la figura de un batracio. Las leyendas recopiladas en este trabajo permiten comprender mejor el significado de las alegorías y signos ideográficos de este extraordinario monumento de la antigüedad.
Y ello mueve a la necesidad de emprender exploraciones metódicas en el valle de Sayhuite, que fue centro religioso de gran importancia, sitio privilegiado de manantiales, al contorno de los cuales se erigieron numerosos templos y se crearon tan ingeniosas obras del arte indígena. Pachas talladas de Kenko, Tambo Machay, Ollantaytambo y otros lugares considerados como sagrados o como centros religiosos, presentan fuentes cisternas, y los llamados baños destinados a la realización de ritos y ceremonias religiosas ejecutadas en sus inmediaciones. Ejemplos excelentes de estas obras monumentales ofrecen Machu Picchu, Ollantaytambo, Tambo Machay, Viña y Huayna, Kenko, que puede ser considerado entre las mejores y muy semejante en contenido plástico y simbólico con el de San Agustín y Sayhuite, y otros. Estas obras destinadas simbólicamente a la mayor producción del agua, estaban relacionadas con otros monumentos de la cultura aborigen, como intihuatanas, cámaras subterráneas, mausoleos, capillas, etc. Esta asociación, principalmente con pequeñas columnas o intihuatanas, está revelando que se tenía especial cuidado con el cómputo del tiempo, con la periodicidad de determinados fenómenos que interesaban al agricultor. Las propias cisternas de Pachacamac, con canales de diferentes niveles y con un colector común, que era la mítica laguna de Urpihuachac, vinculadas a edificios sagrados como el Templo de la Luna, deben ser consideradas, como también el acueducto megalítico de Cumbemayo, como monumentos sagrados relacionados con estas viejas prácticas rituales. Por otro lado, ciertas aldeas antiguas, emplazadas en faldas de elevados cerros, estaban provistas de un sistema de represas, canales y acueductos que conducían el agua hasta los niveles más bajos, manteniendo florecientes campos de cultivo. A veces se hicieron obras hidráulicas, gigantescas, como la de establecer un canal ciñendo el propio nevado como en el de Corillocpa, gracias al cual las aguas del deshielo han sido aprovechadas abundantemente, tanto en la antigüedad como en el presente. Se hallan, en las alturas de la margen izquierda del río Rimac, contigua a la población de Matucana. En esos sitios existían capillas y adoratorios para el culto. Se debe al dibujante del museo Don Pablo Carrera, una exploración cuidadosa del lugar en 1944, así como un dibujo panorámico de este importante sistema hidráulico. Los elementos integrantes de las fuentes simbólicas o ecológicas talladas en las rocas, han sido reproducidos parcialmente en objetos ceremoniales de cerámica y de piedra. Tenían valor individual, como partes constituyentes del complejo sagrado, y podían simbolizar al todo, por medios mágicos en las ceremonias rituales. Actualmente está protegido por el Ministerio de Cultura del Perú.